Un martes más tenemos nuestro debate de actualidad y les puedo garantizar que el tema de esta noche en cuestión es uno de los temas que no sé si están pensando ustedes, todos ustedes en él, pero actualidad es total. Nos acompaña esta noche Luis Carlos Salcedo. Luis Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y nos acompaña José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los restos de Franco. Al parecer, según estamos conociendo, el próximo lunes el Consejo de Ministros va a intentar aprobar, cuando menos, que se trasladen los restos de Franco del Valle de los Caídos. Vamos a entrar rápidamente en lo que es el debate, pero una primera puntualización. Luis Carlos, ¿qué te parece que a fecha de hoy se esté moviendo otra vez el tema de los restos de Franco con esa memoria histórica? Bueno, yo creo que las sociedades deben de aprender de su pasado, de los errores de su pasado y mirar hacia el futuro. Yo creo que es una medida un tanto absurda. Dejamos estar donde estaba Francisco Franco, aprendamos de los errores que cometimos todos los españoles en esa época y a partir de ahí miremos el futuro y construyamos una sociedad en la que no tengamos divisiones entre nosotros por temas que sucedieron ya hace 80 años de la Guerra Civil. Es más, por una puntualización, por ejemplo, yo nací en el año 1976, que Franco ya llevaba un año muerto. Me explico, el 26 de noviembre y además él murió el 20 de noviembre del 75. Me explico, dejemos ya de remover el pasado, que lo único que hace es confrontar a la sociedad y empecemos a mirar el futuro y a mirar cómo podemos solucionar la vida de los ciudadanos. En este caso, el gobierno de Pedro Sánchez ha llegado de aquella manera, hoy no es el tema de debate, pero bueno, una vez que ha llegado, creo que tiene que dejar de tomar medidas populistas, medidas que son de cara a la galería y mirar realmente por lo importante que es el bienestar de todos los españoles. Pues el Gobierno está decidido a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cambiar el significado de un monumento que hace 42 años después de su muerte sigue, bueno, pues un poco dando que hablar a todos los españoles. Javier. Bueno, le voy a cambiar un poco la frase, Luis Carlos. Resolvamos el pasado para mirar dignamente al futuro. Es decir, yo creo que me parece una buena medida, se tenía que haber hecho hace muchos años. Yo creo que sería incomprensible que nosotros pudiéramos hablar de Hitler y que tuviera un mausoleo, una persona que ha sido un dictador y un asesino. En el caso de Franco considero lo mismo, ha sido un dictador y un asesino y no puede estar en un mausoleo. Rápidamente hay que entregarle esos restos. Yo no quiero que esto sea una historia mediática, quiero que esos restos no estén ahí, se les entreguen a su familia y su familia les entierre donde ellos crean que deben de enterrarles. Creo que el Valle de los Caídos tiene que convertirse en un símbolo de lo que hicimos mal, pero en un símbolo de reconciliación. No podemos... yo no soy una persona que al final quiera darle mucho bombo a este tema, pero entiendo que una ley de memoria histórica, que todo el mundo tiene derecho a saber dónde están sus familiares enterrados, a recuperar los restos de sus familiares, y entiendo, por otra parte, que nosotros no podemos tener un mausoleo a un dictador que fue tan cruel con su propio pueblo, ¿no? Entonces, estoy convencido no de que haya que hacerlo, sino que se tenía que haber hecho hace muchos años ya. José Manuel, según antes comentaba, la ejecutiva del PSOE, que preside Pedro Sánchez, propondrá este lunes que el Gobierno elabore un proyecto de ley que incluya ese traslado. O sea que esto prácticamente es inmediato ya. No lo creo yo tanto, porque no depende solamente del Gobierno. O sea, una medida de este tipo no depende exactamente del Gobierno. O si depende del Gobierno, entra además en confrontación con otras instituciones, como puede ser la Iglesia Católica, a la que necesariamente deberá pedir permiso porque el dictador está enterrado en una basílica benedictina, por lo que parece. Entonces, debe ser la orden benedictina la que autorice el traslado de sus restos. Desde muy antiguo, ya sé que esto puede parecer un poco a chiste, mucha gente perseguida por la justicia o por el Estado se acogía a sagrado. Quizá el dictador en su lecho de muerte o después de su muerte se acogió a sagrado precisamente para evitar los avatares de la historia, ¿no? que es así desde tiempos de los egipcios, es decir, no vamos a rasgar ahora las vestiduras
de que la historia se cargue o quiera cargarse la memoria histórica de faraones anteriores, ¿no? Eso lo vemos en las pirámides, ¿no? Como se volvían a reesculpir las caras de los faraones porque se querían borrar la historia, ¿no? A pesar de todo, la historia no se borra, la historia está ahí. El gobierno, sin duda, lo intentará. El Congreso ya ha aprobado que los restos del dictador se trasladen. Hoy mismo, por lo que acabo de oír, la familia ha pedido a los benedictinos que no muevan su cadáver, que lo sigan custodiando. Ahí hay un conflicto de intereses, sin duda, ¿no? Bueno, el gobierno también puede expulsar a los benedictinos de España, en último caso, y vamos, que puede hacer lo que quiera. Si puede contar con el beneplácito de Roma, seguramente el Papa Bergoglio será más proclive al traslado de los restos de Franco que no lo era el Papa Wojtyła, también, probablemente. Es decir, en este asunto hay muchos intereses creados, no es solamente trasladar los restos de un difunto de hace ya mucho tiempo, haya sido este lo que haya sido. Hasta los peores asesinos del mundo están enterrados en un cementerio, y muchos en un cementerio cristiano. No por eso se les desacraliza o se les tira al río, ¿no? Esto quizá en la Edad Media pues estaba bien, pero estamos en el siglo XXI y no hemos aprendido ni de los egipcios que querían borrar la historia, ni de la Edad Media que querían exponer a la pública indignidad a los que consideraban que debían serlo. Bueno, pues bien, yo entiendo que los tiempos cambian, pueden hacer lo que quieran. Yo propongo que cuando lo desentierren, lo incineren en un acto público, en una pira en el centro de la Plaza Mayor de Madrid, que podría quedar bien y vistoso. Luis Carlos, por lo menos he conocido la opinión. Luis Carlos dice que lo mejor no toca los restos. Javier, que haya que moverles, y José Manuel, no tengo muy claro si hay que dejarles donde están o moverles. 20 minutos hablando y no han dicho nada. Yo lo que no vale que lo quemen en una pira. Ya está. Es que me parece un tema muy absurdo, incluso me parece un tema obsceno de alguna forma para tratar en un medio público, porque creo que debería ser un tema puramente privado y donde se debería tratar de hacer la menor sangre social posible, porque hay personas en este país que se sentirán ofendidas, no sé si con razón o sin razón, pero se sentirán ofendidas de alguna forma, ¿no? O se sentirán machacadas, sí, o sentirán que esto es una revancha de alguien contra algo. Ahora, y entonces eso a mí no me gustaría que pase, simplemente. Luis Carlos. Yo pensé que en este país teníamos ya resuelto el tema de la guerra civil. Veo que en 2018 lo seguimos sin resolver por parte de ciertos sectores. Nosotros en la transición, que fue un ejemplar, fue una transición ejemplar, y no es que lo diga yo, lo han dicho todos los gobiernos y todas las democracias modernas, en nuestra transición existió una ley de amnistía, en el que hacíamos un poco un punto y aparte. ¿Para qué? Para mirarnos a los ojos, pedirnos perdón y mirar al futuro, como yo decía. En esa ley de amnistía, que además me llama la atención, han querido derogar ciertos partidos políticos, no ciertos, Unidos Podemos ha sido uno de los que, pero con una salvedad, con las víctimas, no cabía lugar a las víctimas del terrorismo de ETA. Eso me llama la atención. Tenemos el terrorismo de ETA, en el cual algunos partidos políticos dicen que hay que hacer punto y aparte, y además con medidas realmente polémicas, como el acercamiento de presos etarras, etcétera, etcétera, y en otras cuestiones que han pasado hace mucho más,
resulta que no podemos hacer ya el punto y aparte. Por otro lado, claro, la ley de memoria histórica que fue rescatada por Zapatero, cuando ya teníamos todo esto superado, lo que ha hecho es volver a confrontar a las personas, pero además a confrontarlas seriamente, por algo que tendríamos que tener superado. Es decir, imaginémonos que ahora en el Ayuntamiento de Medina del Campo nos dicen que retiremos a Isabel la Católica de nuestra Plaza Mayor porque en la guerra de Granada mató muchos musulmanes y puede ofender a los musulmanes que vienen a Medina del Campo o a España a instalarse aquí y buscar un futuro mejor. Nos sonaría un poco absurdo, yo creo, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo mismo estamos haciendo con esto. Creo que es algo totalmente absurdo. Estamos confrontando, es más, estamos tergiversando la historia. Hemos podido ver a la propia Ada Colau llamar a Cervera fascista y falangista y franquista cuando todavía ni tan siquiera había nacido prácticamente Franco. O sea, estamos rozando el absurdo. Creo que como en casi todo tenemos que tener un poco de sentido común. Las personas que se sintieron agraviadas o que sufrieron la dictadura y el franquismo, entiendo que tienen que ser reconocidas, pero de ahí a saltarnos ciertos límites, creo que es confrontar a las sociedades que no tienen ningún sentido y que ya no va a cambiar la historia, por mucho que movamos a Franco del Valle de los Caídos, por mucho que quitemos monumentos de Franco, no se va a cambiar la historia. Yo siempre vi un reportaje recientemente y además de actualidad que en Alemania el Auschwitz, el campo de concentración, sigue vigente con todo como estaba. ¿Para qué? Para no poder repetir, para no volver a repetir la historia. Pues yo creo que tenemos que ser un poco eso. Nuestra historia, con nuestras luces y con nuestras sombras, es nuestra. No la toquemos, no intentemos tergiversarla. Javier. Pues hoy has venido en plan saltimbanqui, porque has dado 20 vueltas en el aire. Yo alucino. Y podría pasarme todo el día con todos los ejemplos que has puesto, porque creo que es de saltimbanqui. En Alemania, por si no lo sabes, nadie puede tener ideología nazi, ¿vale? Además está perseguido, no solo ni se puede presentar. No hablo de ideología. No. Del monumento. Del monumento, es que no es ningún monumento. No es ningún monumento. Del campo de concentración. Quiero decir, mañana lo podrían haber tirado. Pero vamos a ver, mañana donde fusilaron a una pared, donde fusilaron a unas personas, no tiene nada que ver con la apología a un dictador. Es decir, otra cosa es que en Alemania tuvieran un mausoleo para un dictador. Eso es inviable. En Alemania es inviable eso. Segundo, la ley de amnistía habla de que se acaba el tema de las condenas, de los juicios, pero tú no le puedes decir mañana a personas como, por ejemplo, tuvimos muy cerca de aquí, que entraron al Ayuntamiento de Nava del Rey, les sacaron a todos, les mataron y les enterraron en la fosa común. ¿Tú le vas a decir a una persona que no busque a su abuelo en la fosa común, que no le desentierre y lo lleve donde quiera? Primer punto. ¿Tú eres capaz de decírselo? Ir a él y decirle, no, sé que está enterrado tu abuelo, pero no desenterréis. Ahí está muy bien tu abuelo, vamos a olvidarnos de esto. Perdona, aquí lo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que poner sobre la balanza es, ¿Franco fue un dictador? Sí. ¿Fue un asesino de su propio pueblo? Que es lo peor, no se le juzga por una guerra, no se le ha juzgado porque él estuvo destacado en Marruecos y tuvo guerras en el RIP. No se le está juzgando, ni tan siquiera se le está juzgando por lo que hizo en Asturias antes de la dictadura. No se le está juzgando por nada de eso. Se le está juzgando porque fue un asesino, porque hizo una limpieza ideológica con las personas que no pensaban como él. Independientemente, yo ya no quiero volver la historia es esa y es la que es. Ya está, pero tampoco le podemos tener en un monumento en el que él mismo se hizo para su propia grandiosidad. No digo que le quemen en la Plaza Mayor, lo que quiero es que, bueno, cada uno que opine lo que quiera, que se lo entreguen a su familia con la máxima discreción. Y yo no creo que vuelvan a mí. Yo pertenecí, yo tengo muertos, pero como esta zona fue del bando ganador, luego el señor dictador se encargó de darnos hambre. Porque aquí lo que nos dejó es hambre y miseria. Eso es lo que nos dejó aquí, por haber pertenecido a este bando ganador, entre comillas, que al final lo que ganó fue un futuro incierto y los sitios donde estaban en los terrenos donde realmente, por decirlo de alguna manera, perdieron la guerra, luego fueron enormemente beneficiados por la política de Franco. Pero aquí
que yo tengo familiares que murieron en la guerra en el lado de Franco porque les tocó en el levantamiento, pues le tocó aquí. Pero yo no quiero nada, no tengo nada ni contra unos ni contra otros, ni contra nadie que se matara, aprendamos de todo. Pero lo que está claro es que nosotros no podemos tener un asesino, no podemos tener un dictador. La ley de memoria histórica a mí no me afecta para nada. ¿A ti te afecta que alguien busque a su abuelo? Pues entonces, ¿cuál es el problema que tenéis con la ley de memoria histórica? Pero ¿entendéis que en la ley de memoria histórica la gente quiere recuperar a sus familiares? Nosotros somos quienes... ¿Yo me voy a oponer a eso? Es que no. Es que puede haber una confrontación cuando alguien me decía, es que tú vas a ir a un cementerio de un pueblo y... Bueno, pues que vayan. ¿Qué problema tienen por eso, coger y hacerlo y ver si son sus familiares o ir a una fosa común y desenterrarles? ¿Qué problema tenemos los demás porque la gente busque a sus familiares? ¿Tenemos nosotros algún problema? Eso es el problema que tenemos de la ley de memoria histórica. ¿Nos podemos oponer a eso? Razonablemente. Siguiente, razonablemente. ¿Merece un asesino y un dictador tener un mausoleo? ¿Un sitio para que le vayan a vanagloriar? No. Yo estoy en contra de los dictadores y estoy en contra de los asesinos. Y con esto no quiero ni vengarme ni que le hagan nada, que se le entreguen a su familia. Y que ese monumento que pasa, además, como nosotros estamos en una zona que tenemos que ir mucho a Madrid, le vemos muy a menudo, no quiero que sea un símbolo ni de victoria ni de derrota. Creo que lo primero para mí es un símbolo de vergüenza de todo lo que hicimos los españoles. Entre hermanos, que como sabes, a algunos les tocó contra otros justamente en una guerra que ni ellos conocían por qué. Y lo segundo es un símbolo para mí de vergüenza, lo que hay que convertirlo en un símbolo de reconciliación, y ahí murieron muchísima gente, como sabes, por cada año trabajado en el Valle de los Caídos te condonaban 5 años, y ahí estuvieron trabajando y murieron muchos presos, y la mayoría presos políticos. Olvidémonos de esa historia, cerremos este capítulo, pero para cerrar un capítulo tenemos que coger a esta persona y darse a sus familiares y que no sea su templo. Y por otro lado, no nos echemos atrás ni de Isabel la Católica ni de nada. Esto es nuestra historia reciente. Es una historia de aquel que hizo algo que yo no voy a entrar ni tan siquiera en la guerra, ni en las penurias que tiene una guerra, porque la tiene por ambos bandos seguramente, pero dentro de todo lo que pasó después de la guerra, que hubo una limpieza directa, y hubo fusilamientos indiscriminados, hubo matanzas. Yo conozco mucho la historia de lo que pasó en los pueblos de alrededor, y de verdad que yo conozco, hemos tenido por ejemplo el alcalde de Nava, a alguien que su abuelo era alcalde, y entraron y se los llevaron a todos directamente del ayuntamiento y fueron y lo fusilaron en un monte. Y tú no le puedes decir a esa gente que renuncie a buscar. Yo quiero hacer una puntualización. Un matiz porque... Tengo que hacer una puntualización muy breve. Yo no entro... Es que lo que ha dicho Javier... Yo creo que ha mezclado lo que estábamos debatiendo, que es el traslado de los restos de Francisco Franco, y estabas debatiendo sobre las fosas comunes, que evidentemente a nivel el derecho individual de cada persona tiene todo el derecho de recuperar los restos de sus antepasados. Faltaría más. ¿Quién soy yo para decir que no? Yo me refiero exclusivamente al mausoleo de Francisco Franco. José Manuel. Javier, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Estoy totalmente de acuerdo, lo suscribo al 100%. Pero hay que tener los necesarios para mantener eso en la España actual en todas partes. Quiero decir que, dicho esto que queda muy bien y que es pura palabrería para una tertulia televisiva en estos momentos, esos son paparruchas. Y son paparruchas porque es verdad... No, son paparruchas, porque mira, si mantuviésemos en este país que ningún asesino debe tener ningún monumento, pues yo lo suscribiría al 100%. Ahora, si aquí el único asesino que ha existido ha sido Franco, ¿vale? Pues entonces algo no me cuadra. Es decir, si este mismo discurso no lo podemos mantener en el País Vasco, donde hay asesinos cuanto des 3 patadas, y que cuando se mueren o cuando tal les hacen homenajes públicos, Eso está penado por apología del terrorismo, sí, ¿sabes? no, está penado, hombre, ya lo veo. Y les bailan el Aurescu.
Ya, pues ¿vale? sí. Está peinado. Sí. Pues no sé si al que baila el Aurescu le cortarán las piernas, pero el caso es que se lo bailan. Entonces, quiero ¿Y decir una que cosa quita la ese otra? discurso... Una cosa, el que tú amplíes un argumento quita el otro. No. Quiero decir, Es que no, que está muy bien, por eso yo sigo manteniendo que a ver si por fin, porque es que ya es un tema que cansa y es pesado, es cansino y tal, parece que en este país no hay otra cosa que los restos de un señor bajito y pequeñito con voz aflautada que se llamaba Francisco Franco. Por eso digo, vamos a ver si por fin lo quemamos en una pira y podemos estar pasando cada 20 de noviembre la pira donde se quemó a Francisco Franco y tal. Porque mira, por ejemplo, eso se puede hacer con Hitler, donde podemos ver las imágenes continuas de echando gasolina ahí en la fosa y removiendo los restos y tal para que no quedasen restos. Se puede ver con Mussolini, donde vemos las imágenes del dictador y su esposa colgados por las piernas boca abajo, expuestos al esto, pero por desgracia, según parece, de Franco no. Pues por favor, saquémosle ya, colguémosle por las piernas, prendámosle fuego, hagamos lo que tal y cerremos este capítulo. Porque es que me parece penoso tener que estar discutiendo sobre el destino de un cadáver 40 años después. Es que me parece penoso. Yo sé que a alguien le podrá producir mucha satisfacción quemar el cadáver, oiga. Pues si solamente es por la satisfacción de verlo arder, por eso digo, oiga, quemémosle en la plaza pública y hagamos una falla, pero bien hecha. Yo se la encargaba a un buen maestro fallero, para que encima sea vistoso y el documental quede bonito. Pero terminemos ya de una vez con este asunto, que es que estamos hablando de un muerto y bien enterrado. Pero es que a todos nos molesta. Pero es que la historia es así, y como yo la entiendo que es así, a mí no me molesta que saquen a Franco y le quemen en una pira. ¿Por qué? Porque cuando yo era jovencito y paseaba por París, por ejemplo, descuidadamente no iba a ver nada, pero entré en una placita, me topé con una iglesia y dije, voy a ver esta iglesia que tiene buena pinta. Entré, estuve viendo la iglesia, no sé qué, y según recorría las naves laterales así a la derecha, al llegar al crucero hay un cartelito que ponía Sepulcro de Santa Genoveva. Y yo digo, uy, el sepulcro de Santa Genoveva, la patrona de París. Y me acerco, entro en la capillita, veo allí el sepulcro y solo hay una piedra vacía. Y un cartelito al lado que dice, los restos de Santa Genoveva fueron arrojados al Sena durante la Revolución Francesa. Y dije, vale. Este es el sepulcro de Santa Genoveva. Tiraron a Santa Genoveva, pero no tiraron la piedra. Pues el caso es que Santa Genoveva sigue siendo la patrona de París. El sepulcro sigue estando ahí porque pesa mucho para moverlo y nadie quiere sudar lo suficiente para moverlo. Pero el cuerpo de Santa Genoveva lo cogieron los franceses y lo tiraron al Sena. Bueno, pues si no queréis hacer una pira con Franco y alguien quiere tirarlo al Manzanares, que lo tire, a ver si flota o se queda en el fondo. Pero es que es un tema absurdo, que me parece que es remover un pasado que yo entiendo que las generaciones sucesivas históricamente siempre han removido. Es decir, una generación posterior siempre trata de ajustar las cuentas que crea convenientes con la generación anterior en cuantis que pueda, como diría alguien. Entonces esto es cuestión de poder. Sí, Javier, un poco casi por alusiones. A ver, no lo sé. Si me da la razón en todo y luego Claro. al final En todo. llama a paparruchas, palabrería. No, yo no voy a decir lo mismo porque quizás respeto más su edad. No creo que sean... Él tiene una opinión. Gracias. Él tiene una opinión. Yo no voy a decir que son paparruchas ni palabrería. Lógicamente, un poco de palabrería, dado que no estamos haciendo otra cosa que hablar. Claro, puede sí, ser. sí. Puede ser. A ver, aquí no entiendo por qué alguien se lo toma tan a chiste, que le quemen, que le tiren. Bueno, yo entiendo, tengo otra visión, no de la historia, sino de mi propia vida. Es que están hablando aquí de la historia de Isabel la Católica. Yo he vivido, y él ha vivido, en una dictadura,
donde eso ha tenido unas consecuencias para mis padres, una consecuencia para mi familia, han tenido una forma de vida que yo he podido conocer, constatar de mis abuelos, cómo han muerto mis abuelos, cómo han vivido mis padres, lo que tuvieron que hacer mis padres, y al final he tenido más conciencia de la dictadura en el momento que tú vas estudiando y vas teniendo conciencia de la historia. Todavía no he oído a ninguno de mis dos contertulios decir que ni tan siquiera que es un asesino. Es que no se lo he oído ni decir todavía. Es que una cosa que tengo muy clara es que al final es un genocida. Hoy Franco, si Franco en vez de morir hoy estuviera vivo, hoy estaría en el Tribunal de Derechos Humanos porque sería juzgado por crímenes contra la humanidad. ¿Tiene alguna duda de que hoy sería juzgado por crímenes contra la humanidad? Porque no estamos hablando de una guerra, ni de una figura histórica, ni de alguien que tuviera una guerra contra Francia. Estamos hablando de alguien que una vez ganado una guerra, que ya no entró ahí, se tiró 40 años ejecutando a gran parte de su pueblo. Hoy estaría juzgado. Entonces yo no veo cómo alguien puede tener tanta consideración. Lo que no entiendo es por qué en este país se han tardado 40 años en coger y decir, mire, vamos a zanjar esto, tomen ustedes los restos de su familia, esto será lo que quieran ser los españoles del monasterio ese con la cruz y punto. Y olvidémonos, yo soy de los que no tienen ni por qué darle prensa, ni por qué haber fotos, simplemente en un acto privado se le devuelve los restos y que lo entierren donde ellos quieran. Si lo quieren hacer público, que lo hagan. Si no lo quieren hacer público, que no lo hagan. Pero simplemente eso se crea para la mayor grandeza de un personaje y considero que no es justo que la historia le ponga ahí. Lo que sería tremendo conocer un poco dónde puede estar enterrado el cementerio, porque eso iba a ser a lo mejor una peregrinación de personas, ¿eh? Ahora lo es. Sí, pero luego en un cementerio son pocas, pero van todavía. Luis Carlos. Estamos viendo en esta mesa que es un tema realmente que sigue llegando al corazón de muchos españoles. Yo entiendo, y es que es mi forma de entender la vida y de entender, y es como pretendo educar a mis hijas, en el perdón, en el pasar página y mirar hacia adelante. Pero veo que no, y en esta mesa lo estamos viendo, veo que no, seguimos... Una pregunta, porque antes he hecho una comparación, pero te voy a dar una entrada, porque estás educando a tus hijas en el perdón, pero te he visto hablar de Franco y te he visto hablar de los asesinos de ETA y no los tienes en el mismo calibre. Hombre, porque y se ha acabado ya, es muy y la democracia ha acabado. ¿Por qué? Es muy ¿Porque lo has sencillo, vivido? porque lo he vivido. Ah, claro, es que yo he vivido Franco también. Es que yo no lo he vivido. Ah, bueno. Pero también aquí en este país se despidió en loor de multitudes y en todos los parabienes a Santiago Carrillo, que realmente en Paracuellos del Jarama se le atribuye alrededor de 2.000 asesinatos. Es decir, podemos echarnos en cara miles de cuestiones, pero lo que tenemos que hacer es pasar página, mirar al futuro, aprender de nuestra historia, como yo decía al principio. Bueno, pues seguramente que Santiago Carrillo no lo hizo muy bien en Paracuellos del Jarama y seguramente que Franco tampoco lo hizo muy bien en otros aspectos, pero si nos estamos siguiendo tirando piedras, al final la guerra no ha durado del 36 al 39. Empezó en el 36, el 18 de julio, y estamos a 19 de junio, del 2018, y vamos a seguir hablando iba a decir la puñetera guerra, no está muy bien visto en televisión. ¿Me has oído decir una línea de la guerra? La guerra y los 40 años de dictadura. Si me has oído decir una línea de la guerra, me habré equivocado, pero es que creo que no he dicho ni una sola línea de la guerra, ¿eh? Es que es muy distinto. Yo insisto. Porque independientemente, léete bien lo de Paracuellos. Léete la historia. La tengo bien leída, no te preocupes. No, bueno, te lo digo porque hay mucho... Volvemos a lo mismo. Podríamos hablar también de las checas, por ejemplo. Podríamos hablar de las checas, perfectamente. Podríamos hablar de miles de cosas. Pero evidentemente vivieron un periodo histórico y un momento histórico, cada uno de esos personajes, que en su momento hicieron lo que hicieron. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender de eso y mirar hacia adelante. Dejar heridas que parece ser que estaban cosidas con nuestra ejemplarizante transición, no las descosamos. Miremos hacia adelante, miremos el futuro, miremos cómo podemos resolver otros tipos de problemas, y creo que esto no es ningún problema para nadie, entiendo. Ya veo que sí, pues resolvámoslo de una vez y miremos al futuro. Pero que no es ninguna herida. O sea, estás hablando
cerremos. Yo es que no creo, ni tengo herida, ni a mí que se tire 10 años más me va a quitar el sueño, ni no me va a quitar el sueño. Simplemente es una postura lógica y entiendo que, vamos a ver, yo sí no he querido hablar en ningún momento de las atrocidades de la guerra, incluso las atrocidades anteriores a la guerra, que también la hubo, en la Segunda República, que también hubo atrocidades, que fueron el desencadenante de un levantamiento y todo. Podríamos entrar en un tema de historia, nos venimos, nos empapamos y vamos contando, ¿no? Yo no he querido entrar en la guerra porque yo nunca he visto una guerra que sea muy digna, porque no existe la guerra digna. Porque la miseria del ser humano... O sea, existe la guerra no es todos los digna sitios. en sí mismo, es una palabra contradictoria, ¿no? Entonces, no he querido entrar en la guerra porque no creo que hubiera un bando mejor que otro, ni otro mejor que el uno. Quiero decir, los dos se comportaron a un nivel que en ese momento era la guerra. Yo hablo lo que pasó después. Yo hablo una limpieza ideológica sobre sus conciudadanos, hablo de muchísimas cosas y de todo lo que pasó después, que murieron pues cerca de 500.000 de personas en este país, o por lo menos están datadas 300 y pico mil personas, murieron asesinadas. 300 y mil, sin juicio, sin nada. Simplemente salían, les daban un paseo y les mataban. Eso es de lo que hablo. Yo no hablo de la guerra. Porque mira, Franco podía haber sido un dictador. Pero si cuando gana la guerra no se dedica a asesinar a su pueblo, pues a lo mejor tendría otra concepción de él. Bueno, es una historia, en la historia ha habido muchos dictadores y no descarto que en un futuro lo vuelva a ver, incluso. Y lo hubiera visto como un dictador más. No me hubiera gustado su política y punto, pero me da igual. Y podría haber estado en el mausoleo, fíjate lo que te digo. Y yo hubiera apoyado que hubiera estado hasta ahí. Pero había algo mucho más grave, que fue qué pasó desde que gana la guerra hasta que muere. Que es verdad que muere en la cama y todavía muere en honor a multitudes y despedido. Pero creo que la historia se escribe y hay que intentar vanagloriar a aquellas personas que verdaderamente tienen que ser una guía y un fundamento. Hubo personas que ayudaron, hubo personas que se dejaron su vida por salvar a los demás, ha habido personas que se han movido por otros conceptos que son los que nos tienen que guiar. Desde luego, nuestros grandes referentes no pueden ser personas como es Franco. Y con esto no quiero ni ajusticiarle ni devolver la historia, simplemente creo que tenemos que cerrar ciertas cosas que creo que se hicieron mal en su día, como es no tener mausoleos a asesinos, ya no digo ni dictador, porque dictador, asesinos, y lo único que quiero es que den los restos, pero que no me quita ninguna herida. Hay que volver a coser, y yo no siento ni me voy a pegar con Pepe porque le entierren, no le quemen, o le vuelvan a enterrar, o lo aplacen 10 años más. Es que me la trae al pario. No tengo subido tampoco, yo te doy la razón. Me la trae al pario. Creo que es una cosa, me preguntas, ¿es una cosa justa que Franco esté ahí? No, pero no de ahora. De hace 40 años. Al día siguiente le tenían que haber quitado de ahí y haberse dado a su familia y decir, oiga usted, este no puede estar en un mausoleo para esta persona. Y entiendo que esto tiene que ser así. Ahora, que luego aquí entramos en otros componentes. Yo le oigo a Luis Carlos hablar de los asesinos de ETA y el asesino Franco y no lo veo igual. Yo también me he levantado. Yo también me he levantado como Pepe todos los días, no solo con un asesinato en el telediario cada día, que encima no teníamos muchas cadenas, que solo había una, y te levantabas todos los días con un asesinato. Yo me he levantado con que esos asesinatos, más allá todavía de matar a una persona, lo que quería poner en jaque era nuestra propia democracia. Y lo he vivido. Y yo también, ahora que se ha derrotado a ETA, lo que quiero es que, ¿cuál es mi referente? Aquellos que dieron la vida por la democracia. Lógicamente, todos estos asesinos de ETA, no les quiero conceder nada, igual que no se lo quiero conceder a Franco. Y mañana estaría diciendo lo mismo. Si al que creó ETA en su día le ponen un cacho mausoleo, lo que estaría pidiendo es que se lo derriben, porque no es un referente moral para tener ningún símbolo donde alguien le vaya a adorar. Ahora bien, también te digo, con el tema de los presos, como con el tema de otras cosas, el que un preso de ETA, que ahora hablamos de y va a salir dentro de poco, si les llevan o no les llevan al País Vasco, el que un preso de ETA esté en Cádiz o no esté en Cádiz, que yo he sido, mientras estaba la banda, siempre he apoyado en la dispersión de todos los presos de Tarras, y si pudiera ser cada uno en una cárcel para que no tuviera ni comunicación, porque era una parte también de la estrategia. Ahora mismo lo único que haces es penalizar a las familias que le tienen que ir a ver. No estás penalizando. Que puedan acercarle 500 kilómetros o no le puedan acercar, a mí ya también, yo crío a mis hijas en el perdón, pero una cosa es que no quiera castigar a sus familias y otra cosa es que le den ni esto a los asesinos de ETA, y lo que hay que darle todos a las víctimas, porque esas personas
sí que lucharon por la democracia. Y esos son los referentes, y esos son los que tienen que tener un símbolo, y esos son los que tienen que tener una cruz como la del Valle de los Caídos. Todos los que lucharon por la libertad, no los asesinos. José Manuel. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, también, yo, por resumirlo rápidamente y no repetir tal, yo estoy de acuerdo que una vez finalizada ETA, los presos repartidos de ETA tal deben ir a la prisión a cumplir sus condenas en la prisión que decidan, ¿no? En la que, o en la más cercana a su vivienda o tal. Eso me parece normal y de cajón. Entonces, punto pelota, ya está. Ellos van a seguir cumpliendo sus condenas, que la cumplan y ya está. Ahí está la legislación y las cárceles, para eso están, ya está. Pero yo no, cuando yo te he dicho paparruchas antes, no era por desvirtuar lo que tú habías dicho, con lo que yo me había manifestado completamente de acuerdo. Es decir, yo puedo estar perfectamente de acuerdo que Franco fue un dictador, que Franco hizo una represión brutal que trató de eliminar de la faz de la tierra ciertas ideologías con las que él no comulgaba. Es decir, eso yo lo comparto porque lo he vivido, lo conozco, lo sé y sé que eso ha pasado. Pero inferir de ahí que una vez que ese señor es una pura entelequia histórica, entelequia en el sentido de que es solamente un recuerdo histórico, es un pensamiento, es algo que pasó, ¿eh? O sea, ahora hablamos de Napoleón y de Franco y cualquier muchacho dirían que se iban de parranda juntos. Entonces, eso ya es un puro hecho histórico que está allá en el pasado, en la memoria de la gente, en los libros escritos, si acaso para que alguien vaya a leer lo que pasó en aquellos años, porque aquello ya está pasado, en la memoria de las personas que todavía estén vivas hasta que mueran, perdona. Pero luego, para inferir que no debe tener un mausoleo o que se le debe desenterrar y mandar a otro entierro, yo me pregunto, ¿cuándo empieza la historia? Es decir, cuando nosotros hacemos esa reflexión, ¿no? cuando nosotros... No, quiero que completarlo para que luego tú me lo puedas rebatir. Es decir, ¿cuándo empieza la historia? Es decir, ¿quién no debe tener un mausoleo que honre su memoria porque ha matado a muchísimos españoles y ha eliminado a tal? ¿Los Reyes Católicos? ¿Felipe II? ¿Felipe V? ¿Carlos I? ¿Quién de ellos no debe tener un museo, un mausoleo? Se le deben desenterrar y ponerle en otro sitio para no darle memoria, porque fue un asesino. ¿Te parece poco asesino los Reyes Católicos? ¿Expulsaron a poca gente? ¿Mataron a poca gente los Reyes Católicos? ¿Carlos I mató a poca gente? ¿Castellanos de Castilla? ¿Cortó a alguien la cabeza en Villalar? ¿O no? ¿Felipe II en Filipinas no preparó nada? Es decir, Felipe y II así, en España, no, en Flandes todavía. Bueno, vale, en España bien. no. Antonio López no era español. Bueno, sí, Antonio López, es que no sabemos si... Pero sobre todo si solo fue Antonio López, eso no pasa nada. Antonio López, un emperador tan grande. de verdad, una muerte más o menos no tal. Quiero decir, ¿y dónde empieza la historia? Es decir, o solo nos podemos retrotraer al siglo XX. No, la historia que nosotros podemos tocar es la del siglo XX, porque como estamos en el siglo XXI, tocamos la historia del siglo XX. ¿Tenemos derecho a tocar la historia los del siglo XXI? ¿Tenemos ese derecho? No lo sé, yo dejo ahí la pregunta. Sí, Javier, ibas a... No, hacer una puntualización. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí cuando quieren hablar de historia, se nos llena mucho la boca decir la historia, que vamos a Isabel la Católica. Bueno, ya no entramos en los Reyes Godos, yo no sé por qué. Sí, no, bueno, como si España fuera, como si España fuera lo que es ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que está claro es que hay dos cuestiones que siempre van del hilo, ¿no? Si el dictador tiene una ideología que es cancerígena y esa sigue latente o no sigue latente todavía. Entonces, la historia es historia cuando todo aquello que pasó ya quedó en el pasado y es muy complicado que eso vuelva a reproducirse.
Pero hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en algunos países, bueno, pues gente que ya la democracia, por ejemplo, no le parece bien, se presentan democráticamente para quitar la propia democracia. Estamos viendo que es un caldo de cultivo todo esto de la represión, de la eliminación. Qué bueno que se ha visto en países no hace tanto tiempo. Ahora en la primavera árabe se quitó algunos, como Libia, como tal. No es algo que esté en un pasado tan lejano, es algo que está sucediendo y que sucede en nuestro entorno todavía no tan lejano, ¿no? Con lo cual, esto de hablar de historia, de los libros y demás, bueno, es una parte de nuestra historia que cabe. Ayer ya fue una parte de nuestra historia, pero si no podemos hablar de ayer porque es historia, no podemos arreglar lo que pasó ayer porque es historia, porque claro, y cuando acabemos esta tertulia será historia, ya no podremos hablar. Entonces, bueno, hay cosas que son recientes y cosas que están mal hechas. Hay cosas que no podremos arreglar y cosas que sí que podremos arreglar. Y esto lo podemos arreglar de una manera muy sencilla que diciendo a su familia, oiga usted, llévensele a su sitio particular. Igual que hay otras cosas injustas de un dictador que se quedó con una serie de elementos de este país, pues que luego seguramente pues tienen que volver al pueblo que se las quitó, como el Pazo, como ciertas cosas que pasaron, pues tienen que volver. Oye, esto es una venganza, que no es ninguna venganza, que no hablo de vengarme, que no hablo de nada, simplemente hablo de una historia que era una justicia. Cuando a alguien el dictador se le antoja un Pazo y se le regala al pueblo, estaba la cosa como para decirle que no. ¿Tiene que volver al pueblo? Pues que vuelva al pueblo. Pues esto es justicia, pues ya está. ¿Esto es venganza contra la familia de alguien? No, es simplemente justicia. Pero sin sangre, sin heridas, lo digo sin sangrar, sin bilis y sin que tenga ni un ápice de resquemor contra nada ni contra nadie. Pero Carlos. Bueno, yo sigo insistiendo en lo mismo. Porque es que además aquí han hablado de muchas cosas. Han hablado de ETA, por un lado, de partidos políticos que se presentan que quieren destruir la democracia, o que no están a favor de la democracia. Acaba de decir Javier, fíjate, en este país tenemos hasta el absurdo, que a mí me parece, desde mi humilde opinión, el absurdo de partidos políticos que se pueden presentar al Congreso de los Diputados para representar a un proyecto común como es el de España, pero resulta que no quieren estar dentro de ese proyecto común que es España. Y tienes Esquerra Republicana en Cataluña, con Tardá, con y demás que quieren estar, H. Bildu, que están en el Congreso de los Diputados. Perdóname, y ahora me respondes. No, una anécdota. Si vale, perdón, dime. No, la anécdota de eso, yo me río mucho con esta anécdota. ¿Sabes que en Alemania hay un partido de Baviera que quiere la independencia de Baviera? Bueno, pues está prohibido que se presenten las elecciones porque su propuesta es ir contra el propio Estado, contra el Land, independizar el Land, es ir contra el propio Estado. Es el mismo que luego, y sin embargo, Puigdemont ahí está paseándose, y sin embargo Alemania no deja que un partido que vaya contra algo que es ley se pueda presentar en las elecciones. En Francia tampoco. Entonces, bueno, por eso te digo que al final yo creo que nuestra nación o nuestro país o España a veces caemos en unas contradicciones increíbles. Hace 4 días, y cuando digo que hace 4 días es una semana, se ha hecho un homenaje a un preso de ETA que ha cumplido su condena, que asesinó a una persona. Allí estaban la familia con una pancarta muy valientemente y ellos campaban a sus anchas, por ejemplo. Y no quiero centrar el debate tanto en ETA como en los partidos políticos independientes, ni estamos con el tema de Franco. Yo vuelvo a insistir, y es que ha sido, en todas las intervenciones que he tenido en este debate, siempre he insistido en lo mismo. Dejemos el pasado, aprendamos de nuestro pasado para poder mirar al futuro. Es como he iniciado el debate, sigo manteniéndolo, y creo que bueno, pues yo no sé si está bien, mal o regular Franco ahí en el Valle de los Caídos, pero yo creo que volver a tener un debate en este país en el que creo que ya estaba cerrado, creo que es absurdo totalmente. Sí, pero ¿quién ha abierto ese debate? El Partido Socialista, en el momento que saca la memoria histórica, y ahora mismo otra vez a colación el tema Pero yo no tengo ningún problema, yo me repatea, yo veo a una persona que después de 25 asesinatos sale a los 17 años de cárcel y me repatea y me duele en el hígado y me duele moralmente, solo verle en la calle. O sea, sé que es la justicia, lo acepto, pero solamente verle en la calle después de cumplir una condena de 17 años con 25 asesinatos a sus espaldas, pues mira, ya no te quiero decir, hombre, que vaya su padre a recibirle, pues es que hasta lo puedo entender. A mí cuando se le hace un homenaje, también me repatea. Y si le hacen un símbolo, también me repatea. Y me duele en el alma que un asesino tenga un símbolo, que se le reciba. Es la enfermedad, una enfermedad social. Y para mí ETA
esa era una enfermedad social y que hubiera gente que se callara y que aplaudiera que alguien matara porque era incapaz de imponer sus ideas mediante el diálogo y porque era incapaz de coger adeptos, matara, pues sí que yo no tengo ningún problema en decir que es que a mí, que una persona de ETA con ese número de crímenes pueda salir tan pronto, cada vez que lo veo me duele en el alma, porque yo pienso verdaderamente en las víctimas y pienso en sus familias. Y me duele ver cuando le bailan y coge y le hacen el bailecito, me duele en el alma. Porque es que creo que las personas que están haciendo eso están enfermos. Porque me parece que es una sociedad enferma aquella que tributa un homenaje a una persona que ha asesinado por la espalda, que asesina a un policía, a un profesor, a un niño, que ha puesto una bomba. O sea, me parece una sociedad enferma, y lo digo y no lo callo. Otra cosa es que tengamos la suficiente estabilidad emocional como para no querer vengarnos de sus familias. Porque incluso lo que tenemos que ser es superiores moralmente a ellos. Pero otra cosa, yo sí que puedo hablar de esos, igual que puedo hablar de cualquier tipo de terrorismo, y puedo hablar y decir que me enferma, y todos los que le justifican, le ayudan, le aplauden, lo dispensan. O sea, puedo decirlo muy alto. Por eso quiero que todo ese tipo de gente no sea la referencia moral de este país ni de esta sociedad. José Manuel, para cerrar el tema de los restos de Francisco Franco, vamos a debatir otro tema. Que lo que... Si quieres aportar algo, si no cerramos el... Sí, perdona, lo estaba pensando porque he pensado tres cosas al mismo tiempo y no sabía cuál de ellas... No, estaba ordenando la secuencia, ¿no? Para cerrar, como tú me has dicho que ponga el punto y final, iba a haber dicho lo primero, descanse en paz. Entonces, descanse en paz. Pero luego he dicho, joder, perdón por la expresión, no es horario infantil ya, ¿no? Descanse en paz en el infierno. Y luego he dicho, anda, en el infierno seguro que no descansa en paz, entonces, que descanse. Y luego he pensado, bueno, mejor que descansemos todos de esto. Y entonces me reafirmo, por favor, desenterremos, le hagamos una pira, le quemamos y ya descansamos todos de este sufrimiento, porque es que llevamos 40 años dándole. Luego, yo no he hablado nunca de esto. Yo creo que es la primera que hablo. ¿Tendrá derecho la Iglesia Católica a enterrarle en suelo cristiano? Sí, todo el mundo. Y sobre todo porque si malos, recibió, ¿no? Porque si malos y asesinos. Pero perdona, si recibe los últimos sacramentos, que es la extrema unción, está perdonado de todos sus crímenes. Bueno, pues hemos tocado un tema que es actualidad, completa actualidad. Seguramente que este debate van a escuchar ustedes estos próximos días en los canales de televisión nacionales. Nosotros hemos querido ser los primeros en hablar de estos restos de Francisco Franco. Luis Carlos Salcedo, como presidente del PP de Medina, hablamos, poco del PP nacional. Ya vamos conociendo datos, dos mujeres que van a luchar ahí por hacerse con el partido, Soraya Sáez de Santa María, Cospedal, y luego también tenemos, Pablo Casado, en fin. ¿Qué te parece? Yo voy a poner el punto final al debate anterior, y perdóname. Vale. Fíjate que cuando has cambiado de tercio en términos taurinos, has dicho tema de actualidad. Ya está bien, que Francisco Franco sea tema de actualidad. Bueno, dicho esto, no, sí. Toquemos un tema de actualidad. No, ha dicho que hemos tocado un tema de actualidad, como es la... No. Digo, ya está bien que sea un tema de actualidad todavía Francisco Franco. Bueno, dicho esto, sí. Me preguntabas, yo aquí sí que me vais a permitir, porque voy a aprovechar esto también un poco para que los televidentes y los afiliados del Partido Popular sepan que están convocados a las urnas el próximo 5 de junio, de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, en la sede del Partido Popular, en la avenida Lope de Vega número 15, que para poder votar tienes que estar evidentemente al corriente de pago e inscribirte, y para hacer esa inscripción la tienes que hacer antes del 25 de junio, es decir, el lunes a las 2 de la tarde. El viernes por la tarde estaremos allí en la sede del Partido Popular por si alguien quiere presentar la inscripción en nuestra sede de Medina del Campo, para no desplazarse hasta Valladolid. Y luego el 29 de junio es la fecha a tope para inscribirse como compromisario. A Medina del Campo como ciudad le pertenece un compromisario, a Medina del Campo comarca, pueblos, por decirlo de alguna manera, zona de los pueblos, le pertenecen 4 compromisarios. Dicho esto,
que creo que era de obligado cumplimiento por mi parte para que todos esos televidentes, que me consta que son muchos, estén informados, a pesar de que nosotros a través de correo electrónico y cartas de correo ordinario les informaremos de todo el proceso electoral, que lo sepan. Y además un hecho histórico, ya a colación, un hecho histórico en el Partido Popular, por primera vez los afiliados vamos a elegir al presidente del partido, presidenta, Pablo Casado. Me lo he tenido que apuntar porque ya son muchos. Pero eso va a ser voto directo al presidente. Tenemos dos urnas. Tenemos la urna donde votan los afiliados al presidente. Si en esa primera urna hay una diferencia de más de 15 puntos, ya no haría falta en el Congreso que los compromisarios votasen, porque los compromisarios ratificarían lo que ha dicho el afiliado. Si no hay una diferencia de más de 15 puntos, quien votaría en el Congreso serían los compromisarios. Así se hizo en el Congreso provincial y en el regional. No he entendido eso, sobre todo por una sencilla razón. Da la casualidad, ¿sabes? Y te voy a explicar por qué. Porque al ser muchos, puede que eso no suceda en casi ningún sitio, porque estamos hablando de que a día de hoy 7... Hay 6, ¿no? 6 a expensas de Ana Pastor, que no sabemos todavía si se presenta o no. A día de hoy hay 6, probablemente 15 puntos no le saque uno a otro. Sí, es complicado. Entonces, con lo cual, los no, 15 puntos no. En el momento que no haya 15 puntos, uno saque 15 puntos de diferencia, todo el resto, resulta que toda esa votación pasa a expensas del compromisario. Que no entiendo por qué no se hace. Miren ustedes, recuenten Bueno, pero los compromisarios les vota también el afiliado. Ya, pero lo que entonces se supone que tú delegas tu voto en ese compromisario. Claro, pero a ver, no es lo mismo, Luis Carlos. Yo no entiendo por qué dar un segundo rizo. Si ya está, digo mi impresión. Si tenemos las urnas de todos los afiliados del partido, se ponen las urnas, todos los afiliados votan a quien quieren y pueden hacerlo directo o por una segunda vuelta, por lo que quieran. Pero son los propios afiliados los que votan. No entiendo si no saca 15 puntos y quedan todos como están. Todos esos votos de todos los afiliados pasa a una sola persona, que es el compromisario, que elegirá a quien quiera. La urna de los compromisarios realmente es una urna de segunda vuelta, porque esos compromisarios los votan el propio afiliado. Y es un sistema de segunda vuelta. Bueno, al final... quiero decir que me parecía más directo... En este caso, bueno, tanto en el Congreso Regional con Fernández Mañueco y Antonio Silván, como en el Congreso Provincial con Jesús Julio Carnero y Borja García Carvajal, no hizo falta ir a la votación de los compromisarios, porque ambos ganaron por más de 15 puntos. Sí. En este sí que es cierto que como hay 6 candidatos, se antoja al menos complicado que alguien gane por una diferencia de 15 puntos. No obstante, el compromisario, el afiliado... Y no hemos acabado, que pueden salir más. Sí, bueno, mira, tengo aquí puesto Ana Pastor en interrogante, porque los medios de comunicación dicen que es posible que Ana Pastor también dé el paso. Bueno, veremos a ver. Quiero decir, con esto simplemente quería apuntar una cosa, que es que con 2 es factible que haya 15 puntos de diferencia entre uno y otro. Con ahora mismo 6 y puede que 7 candidatos, no lo es. Una vez dicho esto, y me parece que el peso del presidente del partido debería estar directamente en manos de los afiliados. Me parece la forma fundamentalmente más honrada de que todos los partidos elijan a sus compromisarios, que sean los afiliados. Otra cosa es que cada partido tiene sus normas y que lo ponga como quiera. Faltaría más que los que no pertenecemos a un partido u otro tengamos que decir cómo tienen que elegir. Otra cosa es que premiemos lo más democrático del mundo, que es que todos los afiliados voten y voten directamente, y que su voto cuente ya directamente ahí. Una vez dicho esto, para mí ha sido una decepción que Feijóo no se presentara. Personalmente, es una elección personal suya, no se presenta, no por nada, pero me parecía que representaba esa persona ganadora que se ha presentado en las elecciones, que las ha ganado con mayoría absoluta, que tiene el respaldo de una comunidad importante para mí, una persona que para mí es una figura que podría marcar un liderazgo que no está empañada con todo lo que pasa en Madrid, porque resulta que todos los que se presentan, todos están en el mismo medio del Congreso. Esta era la única figura que venía de fuera, que venía de presidente de una comunidad y se presentaba. Era la única. Todos los demás, además, ya se han declarado su amor Margallo y Sáenz de Santa María, se han declarado su amor eterno en televisión directamente. Creo que, no sé, me ha dejado un poco que no se haya presentado la figura. Personalmente, estos son elecciones personales, a otro le puede parecer a otra persona. Ahora bien, dicho esto, pues el Partido Popular tiene un proceso de reconstrucción,
un proceso donde tiene que regenerarse. Estos procesos de regeneración no son fáciles para ningún partido, ni para este ni para ningún partido. Tiene que dar una vuelta. Ha sido el partido más votado durante muchísimo tiempo. Sigue siendo. Bueno, y ahora mismo, hasta las últimas elecciones sigue siendo. Tiene muchísima gente, tanto afiliados como simpatizantes, y tiene que dar una salida y volver a dar la cara y volver a quitarse eso, que además ellos tienen un problema, porque es que como la justicia es tan lenta, tienen un problema, os he dicho todavía, porque estamos con el Gürtel 1 y saldrá el Gürtel 2, el Gürtel 3, el Gürtel 4, la visita al Papa 5, quiero decir, que es que al final, desgraciadamente, quien vaya a coger las riendas del partido todavía se va a encontrar con otras muchas sentencias, y encima va a tener que seguir dando explicaciones de algo que ya no será ni su etapa. Pero seguramente le seguirán. Sabemos lo que es la política y todo el mundo busca esa ventaja política en estos casos. ¿Cómo va a encarar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisiones va a tomar para trasladar de cara a su electorado o al electorado en general que hay una regeneración profunda y que se ha purgado todas esas salidas de pata de banco que han tenido muchísima gente por muchos lugares? Pues no lo sé. El que venga y el que elija a los afiliados tendrá un trabajo importante, y lo más que le podemos desear es que tenga mucha suerte, porque es uno de los partidos pilares y fundamentales del sostenimiento de este país. José Manuel, a ver, tu opinión sobre estas primarias. Mi opinión es que y los candidatos. Por fin el Partido Conservador va a poner la cúpula del partido a disposición de los que teóricamente son sus dueños, que son los afiliados, ¿no? Y entonces son los afiliados los que van a votar a un candidato. Bienvenidos que sean 6 candidatos, o sea, a mí me gustaría que fuesen 20, o sea, porque yo supongo que hay 20 personas dentro del partido capaces y con el suficiente compromiso y con las suficientes ganas para decir, este es mi partido, yo pienso así y yo sé liderarlo y yo creo que puedo llevarlo a buen término, ¿no? ¿Por qué solo 6 y no 20 tal? A mí que haya 6 no me parece mal, me parece todo lo contrario, muy bien, ¿no? No me parece ni mal ni bien, ni todo lo contrario, que el señor Feijóo se quiera presentar o no se quiera presentar. Es su vida, a ver, claro, quiero decir que claro, es una desilusión, pues bueno. No, que me desilusiona a mí personalmente, no, bueno, vamos. Que me parece una persona muy válida. Claro, o sea, bueno, ahora, él dirá lo que... Lógicamente no voy a ser yo que le diga lo que tiene que hacer con su vida. Digo que a mí me hubiera gustado que se hubiera presentado Feijóo, porque me parece una persona muy válida, nada más. El señor Salcedo a mí me parece una persona muy válida también, y no por eso gracias, no se ha presentado, y, joder, Pues y a mí me ha decepcionado. Lo que pasa... A mí me ha decepcionado también, pero vamos, que esas cosas son así. Hay Sí, pero 6 una cosa, candidatos. José Manuel, ¿por qué esta mañana, cuando he visto las imágenes que ha dicho que no se presentaba, estaba emocionado, a punto de soltar la lágrima? ¿Por no presentarse? ¿Por qué? Pues porque en el Partido Popular, por desgracia, no hay una sola ideología o no está bien definida las distintas ideologías que conforman al Partido Popular. Y eso prevé que pueda existir una cierta disgregación del partido, sobre todo en la oposición. Y eso, para una persona que está centrada dentro de su partido, puede dolerle. Vamos a ver, es muy difícil, teniendo tu vida hecha, por decirlo de alguna forma, teniendo tu carrera política hecha y cómodamente hecha, estando aclamado en loor de multitudes, diciendo, mira a este tío qué bueno es, cómo gana las elecciones, qué bien lo lleva todo, ojalá se presentase, pero ¿por qué no se presenta? Y luego dicen, no, mira, no me presento. Tal, bueno, pues es muy difícil para una persona así renunciar a eso para tener que atravesar la necesaria travesía del desierto que va a tener que pasar el Partido Popular. El Partido Popular en estos momentos, y sus afiliados lo tienen que saber y lo tienen que entender, va a pasar unos años malos, entre comillas, en el sentido de que va a perder poder,
le ha salido competencia por la derecha y por la izquierda, entonces su panorama ideológico se ha dividido mucho entre Vox y Ciudadanos, y entonces el Partido Popular tiene en estos momentos una situación complicada, en principio no solamente por los casos de corrupción, que también, que como van a tardar mucho en salir, se les va a ser una rémora que va a tener que tener ahí durante mucho tiempo y que va a afectar mucho a los resultados electorales. Entonces, a mí me parece un acto de valentía solemne, de compromiso personal con el partido, el que alguien dé un paso adelante y diga: yo quiero ser el que voy a cargar con el mochuelo de llevar al Partido Popular en esta etapa difícil. Entonces, yo le deseo mucha suerte, porque yo creo que el Partido Popular en España no es solamente el Partido Popular, es el partido que aglutina gran parte del pensamiento político de una gran mayoría, no sé si de la mayoría, pero sí de una gran mayoría de los españoles. Entonces, yo creo que los españoles, esos españoles que tienen un pensamiento de derechas, bueno, de derechas, liberal, socialdemócrata, no sé, liberaldemócrata, no sé, en todo ese arco político tienen ese pensamiento, pues yo creo que necesitan un partido que los represente. Si el Partido Popular no se pone de acuerdo en su línea ideológica y en cómo representar ese tipo de sentimiento, de ideología que tienen los españoles, ese espacio lo va a ocupar otro partido, que será fundamentalmente, y en estos momentos, según parecen por las encuestas, está siendo Ciudadanos. ¿Tienen que presentar un número de avales concreto? Sí, para presentarse 100 avales, lo cual está muy barato, ¿eh? Me refiero que aquí en Medina del Campo, pues sin ir más lejos, que lo decíamos antes de cachondeo, y evidentemente es cachondeo, nosotros tenemos 200, lo estoy diciendo de memoria, puede que me equivoque, 240 afiliados, nosotros podríamos presentar 100 avales fácilmente. ¿Te puedes haber presentado? Claro, pues también una cosa, a lo mejor sería bueno que nos hubieran presentado, evidentemente no con la pretensión porque ni estoy preparado ni muchísimo menos para presidir el Partido Popular a nivel nacional, pero a lo mejor a nivel nacional sí que hubiéramos puesto en el mapa Medina del Campo y hubiera resultado, por lo menos, que se acordaran de dónde está Medina del Campo a nivel nacional, ¿no? ¿Alguien ha puesto Ávila? O sea que, por eso te digo, que dos han puesto Ávila, porque Pablo Casado se supone que es por Ávila y José Ramón García Hernández también es por Ávila. Tenemos que ir concluyendo. 10 segundos, si quieres aportar algo, 10 Javier y 10 para cerrar. Muy sencillo, de este proceso electoral, de este congreso del Partido Popular, yo lo que espero es que el Partido Popular salga todavía más fortalecido, que dejemos atrás una etapa que ha sido buena en la gestión del gobierno de Mariano Rajoy, e iniciemos una nueva para recuperar el Partido Popular, el gobierno, para poder trabajar otra vez por los ciudadanos y por todos los españoles. A ver, 10 segundos. Nada, suerte y que tengan sea limpia y bien, y que todo lo bueno que tengan ellos no le podemos desear nada malo, todo lo contrario, que les vaya muy bien y que tengan unas elecciones, que haya mucha participación y que sean transparentes y que salga con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. José Manuel, para cerrar el debate. Suerte al Partido Popular, porque los españoles necesitamos al Partido Popular. Muchas gracias, José Manuel Cuevas, Luis Carlos, hasta otro debate. Gracias. Muchas gracias a ti.